Bueno, básicamente, buenas tardes a todos nuevamente, reiterando los saludos. Espero que les sea de utilidad y sepan cada uno de ustedes aprovechar este semestre, esta materia de materiales de construcción. Vamos a ir viendo y vamos a ir desglosando un poquito lo que nos dice el plan de trabajo o lo que nos muestra el plan de trabajo, y va a ser nuestra guía con la que vamos a avanzar y vamos a ir conociendo los materiales durante todo el semestre. Como decía, la materia, la asignación se llama materiales de construcción, está en el semestre cuarto, el periodo que nos toca es el 2021. Como datos principales, tenemos que tenemos 4 horas semanales. Las 4 horas semanales, por las características de nuestra materia, son aproximadamente 12 temas que vamos a ver, o sea, más o menos vamos a ver un tema por semana aproximadamente, algunos 2 semanas y otros media semana. Pero por las características de temas largos, hemos juntado las 4 horas semanales en un solo día para no estar perdiendo tiempo en las presentaciones, en conectarnos y poder aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos. Y también es importante comentarles de que la materia está dividida en dos. Tiene una parte práctica de laboratorio, que la van a pasar con la ingeniera Ceballos, si no me equivoco, es la docente que le han designado para este semestre. Y conmigo vamos a ver la parte teórica, no específicamente la parte teórica de laboratorios, pero sí la parte teórica de todo lo que son los materiales de construcción. Como justificación, nos dice que la asignatura de materiales de construcción se convierte en una de las asignaturas transversales en la profesión del ingeniero civil. Tiene como principal actividad el de diseñar y construir obras, el ingeniero civil, ¿verdad? Aplicando el conocimiento que se debe tener sobre los materiales de construcción, que es de gran importancia, conociendo la resistencia o las características de reacción de los materiales a diversas acciones o solicitaciones que se presentan en la construcción. La descripción académica de la asignatura es adquirir conocimientos sobre la aplicación adecuada de materiales de construcción, la aplicación práctica de los materiales de construcción, la identificación y aplicación de los diferentes materiales para las diferentes actividades que vayamos a tener o que realizamos en ingeniería civil, adquirir habilidades y destrezas en el empleo de los materiales de construcción para optimizar la calidad, el tiempo de ejecución en las obras y naturalmente el costo. Dentro de lo que es la materia, habíamos dicho que la competencia principal es desarrollar las competencias o la pertinencia de uso de materiales de construcción en una obra civil, considerando sus propiedades, sus características físico-mecánicas, realizando ensayos de laboratorio e interpretando el medio de su aplicación. En la parte de teoría que vamos a ver conmigo, la parte teórica de los materiales de construcción, vamos a ver los siguientes criterios: la aplicación y clasificación, la explicación o clasificación general de los materiales de construcción, describiendo sus características y componentes, enunciando la relación entre los materiales de construcción, la resistencia de los materiales y su cálculo estructural. Dentro de este criterio de desempeño tenemos las siguientes unidades de aprendizaje: los orígenes de los materiales de construcción, las características, las propiedades, su clasificación, y vamos a hablar un poquito sobre los conceptos de esfuerzo, resistencia y diseño. En un segundo criterio de desempeño vamos a ver o necesitamos explicar las normas técnicas describiendo su objetivo, su forma de elaboración, sus enunciados mecánicos, acciones, herramientas que se utilizan para el control de calidad. Ahí vamos a ver todo lo que es la norma técnica, entre ellas la STM, la ISO, la norma boliviana. Vamos a hablar sobre el control de calidad y lo que es la normativa técnica. En un tercer elemento de competencia tenemos que explicar las características del mármol, piedra, grava, arena y arcilla, considerando los requisitos normativos vigentes, describir sus propiedades, la importancia del material, la obtención de estos materiales, su utilización en la construcción, sus procesos de exploración
y las características y métodos de calidad que tienen. Hemos dicho que son el mármol, la piedra, la grava, la arena y la arcilla. En un cuarto criterio de desempeño vamos a ver las características del ladrillo, vidrio y cerámicas. Vamos a ver sus características, vamos a ver sus propiedades, su clasificación, su composición, el proceso de fabricación y su rendimiento y control de calidad. Estamos hablando de los ladrillos, las cerámicas, el vidrio y las telas. En un quinto elemento de competencia vamos a ver aquellos elementos que son los llamados aglomerantes, el cemento, el yeso y la cal. Vamos a ver igualmente los requisitos de la norma, sus características, sus propiedades, su clasificación, su fabricación y su forma de empleo y rendimiento, control de calidad en la construcción o la ingeniería civil, yeso, cal y cemento. Un sexto elemento de competencia va a ser la descripción o el análisis de aquellos elementos que son básicamente los morteros y concretos, las características que tienen, su fabricación, su composición, sus definiciones. Tenemos los morteros, los concretos o los hormigones, los tubos y las piezas de hormigón prefabricado. En un séptimo elemento de competencia vamos a ver los betunes, asfalto y alquitranes, sus características, sus requisitos, sus propiedades, su forma de utilización y el control de calidad que se tiene. Naturalmente, todos estos materiales ustedes lo van a ver y van a ver sus características en laboratorio. Un octavo elemento de competencia va a ser la madera, el contrachapado y el linóleo. Vamos a ver sus características, los requisitos de la normativa, su composición, su fabricación y el empleo y rendimiento, además del control de calidad. En un noveno elemento de competencia vamos a ver todo lo que son los aceros o los elementos metálicos, el acero, el aluminio, el zinc, el titanio, el cobre y el plomo. De igual manera vamos a ver su clasificación, su composición, su proceso de fabricación. En un décimo elemento de competencia vamos a ver todo lo que son aquellos elementos que llamamos polímeros, pinturas y esmaltes, incluido lo que son los barnices, ¿verdad? Son elementos que son en base a características de polímeros, de características de polímeros naturales o polímeros artificiales. De igual manera vamos a ver su clasificación, su composición, su fabricación, su forma de empleo y el control de calidad. Naturalmente, esto va a estar regido en base a un cronograma que lo tenemos ya determinado durante todo el semestre con diferente puntaje. Ahorita vamos a hablar cómo lo vamos a ir manejando. Y hemos repartido en los diferentes parciales o evaluaciones los diferentes elementos de competencia para que puedan ingresar de acuerdo a la orden secuencial que lo hemos estado viendo. Los primeros tres elementos de competencia lo vamos a ver primer parcial, un poco del cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo en el segundo parcial, y el octavo, noveno y décimo lo vamos a ver en el final. De igual manera, toda esta información la tienen también en el Moodle, así que es fácil que lo puedan ver. Tenemos una bibliografía, entre ellas está el reglamento académico, está de Hernández, el método de la construcción, hay libros de Lema González, Rosado y de Miguel Ángel. De igual manera, hay revistas científicas que pueden acceder, como las que hay en la línea de McGraw-Hill, como la de Davis y Hammer, el Elvis, todas referentes a lo que son los materiales de construcción, ¿verdad? Naturalmente, elementos de normas como la normativa de urbanismo y vivienda, y un estudio integral de aquellos elementos que nos van a permitir complementar las investigaciones que ustedes van a realizar. ¿Cuál es la forma de trabajar? La forma de trabajar es, nosotros tenemos una plataforma determinada por la EMI. La EMI nos ha dado el Moodle para poder trabajar con ellos. Dentro de lo que es el Moodle, han podido ver, no sé si han podido entrar al Moodle. Por mi parte, Sí, A ver, vamos a proyectar el Moodle.
Dentro de lo que es el Moodle, han podido ver que ya está cargada parte de la información, por lo menos del primer tema, que es la clasificación de propiedades. En la primera parte han podido ver que está documentos como la introducción, que son documentos de referencia y de estudio para que ustedes puedan leer, y les aconsejo que puedan realizar sus propios apuntes de estos temas para que se les vaya quedando toda la información que vamos a ir viendo. Hay varios videos en cuanto a la teoría de los materiales, a las características de lo que es calidad. Hay apuntes sobre lo que es la clasificación de los materiales. Hemos visto y hay apuntes sobre lo que son propiedades. Y ya se han cargado algunas tareas, como la primera que dice los materiales que desafían las leyes físicas, que ya tiene fecha de entrega, que es el 29 de junio. Hay que realizar una investigación sobre aquellos materiales que desafían las leyes físicas y su relación e importancia con la ingeniería civil, como por ejemplo hay un video de referencia para que puedan referenciarse. No es la investigación sobre ese video, porque si no, no sería una investigación. Ustedes tienen que buscar información y generar un informe. ¿Han llevado ya metodología de la investigación? Sí, ingeniero, Sí, anteriormente. Entonces no hay cómo escaparle, ya saben cómo hacer un informe, ¿verdad? De la misma manera, hay una segunda tarea que es la historia de los materiales, que está definida su entrega hasta el 2 de agosto. Hay que realizar una investigación y elaborar un informe sobre la historia de los materiales de construcción. Han subido 4 videos que les va a ser interesante. Les aconsejo que lo lean completo o lo vean completo, sobre lo que son los materiales y materia prima, sobre qué es la evolución de la histórica de los materiales de construcción y la historia de los materiales de construcción en diferentes editores o diferentes autores. Y hay una tercera tarea que se habla sobre la estructura y lo que es el enlace atómico. Es hacer una investigación sobre la estructura atómica y sobre lo que es el enlace atómico. De igual manera tienen un par de videos que les van a ayudar como referencia. Vuelvo a decir, los videos que se suben son referenciales. Ustedes tienen que realizar la investigación. De eso se trata, ¿verdad? Tenemos que ser ingenieros investigativos para generar los resultados que uno quiere. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Disculpe, Inge, ¿nos Sí, puede me guiar escucho. con el formato del informe? ¿En qué forma? ¿Me escuchas? Sí, Inge. Sí, ¿en qué forma necesitas que te guíe? Dime. Más o menos, ¿qué es lo que tiene que tener el informe? El informe tiene que tener una investigación, digamos, tenés un tema, ustedes ya han visto que es metodología de la investigación, ¿verdad? Entonces tienen que tener un tema y tienen que generar una investigación sobre ese tema y generar un informe con la referenciación. Según tal autor dice que el enlace atómico es esto, 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 esto. Según tal autor dice que el enlace electrovalente tiene estas características. Según tal autor o según mi criterio, la utilización de este elemento, de esta característica o de esta función está referenciada a los materiales de construcción para generar las características mecánicas, su resistencia, etcétera, ¿verdad? Y tiene que tener su referenciación, tiene que tener su parte personal, o sea, sus criterios personales, y naturalmente una conclusión, ¿verdad? Es un informe de investigación, digamos, ¿no? ¿Eso ya tiene asignación en el Moodle? Disculpe, ingeniero. Ya está todo asignado en el Moodle. Los que han podido entrar al Moodle ya tienen todo su asignación, y esos 30 estudiantes que están ahorita en el Moodle ya tienen su acceso y ya saben manejar el Moodle, ¿verdad? ¿Les han enseñado? Sí, sí. Sí, ingeniero, sabe. Allá. Si no, me avisan para que yo les pueda explicar y los pueda ayudar. Ingeniero, De igual disculpe que manera, también se ha subido al Moodle la tarea, que es la última tarea que vamos a tener en el semestre, que es una investigación. Tienen que hacer un informe y tienen que hacer una exposición de un material nuevo.
Un material nuevo quiere decir un material de todos los que vamos a ver durante el semestre, o sea, de los materiales espectros naturales, de los artificiales, del vidrio, de la cal, del cemento, del estuco, de los bituminosos, de los metales, de la madera, del plástico, de la pintura. Esos son los materiales básicos, ¿verdad? Los que vamos a ver. Y ustedes tienen que hacer una investigación desde ahora para entregar al final del semestre y defenderlo sobre un material nuevo. Un nuevo tipo de pintura que utilice, no sé, perlas de aluminio, un nuevo tipo de piso, una madera especial, el hormigón translúcido, la madera transparente. O sea, hay miles, todos los días salen miles de nuevos materiales utilizables en la construcción. Lo que nos interesa es que sean utilizables en la ingeniería civil, ¿no? Entonces ustedes tienen que realizar una investigación que la van a traducir a un informe y la van a traducir a un PowerPoint o cualquier otro programa en una exposición. Cada uno de ustedes va a exponer y va a defender ese material. Al final, las últimas 2 o últimas semanas del semestre van a hacer su exposición y defensa de ese material nuevo, ¿verdad? Para ello, dentro de su informe de este material tiene que tener una definición, tiene que tener qué materias primas son las que se utilizan, qué clases hay de ese material, sus propiedades, su proceso o fabricación, sus características óptimas, o sea, cómo funciona mejor o cómo es el proceso de funcionamiento, cómo es su reacción, sus usos y los datos nacionales, si ese material se vende acá, cuánto cuesta, quién lo vende, si no se vende, qué expectativas hay de que llegue a nuestro medio o qué importancia hay que llegue a nuestro medio, ¿verdad? Entonces, esa es una tarea que ya tienen que ir desde ahora, ir trabajándola, ir buscando para su presentación en la última semana del semestre. Es parte importante de la nota del examen final, ¿verdad? Del módulo del examen final. Y comentarles y explicarles de que todo lo que hacemos durante el semestre, todas las tareas, todas las investigaciones, todos los trabajos en grupo que se van a realizar, son trabajos que se tienen que hacer. El que no hace su trabajo, naturalmente su nota se traduce a un 0 en ese trabajo. Y todos los trabajos tienen nota, todos los trabajos suman. Y cuando no lo hacen, naturalmente resta. ¿Ya? ¿Estamos claros, no, con eso? Sí. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora o lo que vimos? ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? Sí, ingeniero, está todo claro. Sí. Perfecto, ya somos 28. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir conociéndonos un poquito. Yo los voy a ir llamando de acuerdo a la lista que tengo en el sistema y me van a ir prendiendo su cámara. Se van a ir presentando porque también creo que no se conocen entre ustedes, algunos, digamos, ¿no? Si bien ya están con van a ser el segundo año que van a terminar en la universidad, por ahí no se conocen entre ustedes, digamos, porque los 2 años le han tocado pandemia. Entonces vamos a ir, los voy a ir llamando y ustedes por favor van a ir prendiendo su cámara y se presentan y un comentario corto sobre lo que esperan de la materia o las expectativas que tienen, ¿no? Comenzaremos por Alfredo Villarruel. Teniente, lo escuchamos. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, me presento. Soy el subteniente del Arma de Comunicaciones, Alfredo Villarreal Uchapi. Voy en mi 5.º año de trabajo en el Ejército de Bolivia y en mi 2.º año en la Escuela Militar de Ingeniería. Lo que yo espero de la materia es poder aprender a cabalidad todos los conceptos que van a ser útiles para la especialidad en la que tenemos, ya que esta materia es netamente relacionada con la carrera
¿no? A comparación de otras materias que habíamos llevado, que sí se relacionan, pero no al 100%. Perfecto. Gracias, Alfredo. Carlos Alejandro Pérez. Buenas noches, ingeniero. Yo soy Carlos Alejandro Pérez Cruz y lo que espero de esta materia es que pues aprender mucho de ella, poder estar, sorprenderme sobre los temas diversos y, y disfrutarlo, ¿no? Al 100% aprendiendo. Perfecto, gracias. Cristian Fernando. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Cristian Fernando García Ceballos y bueno, de esta materia espero aprender todo lo posible sobre los materiales de construcción, pues, como dice, ya que es una de las materias más imprescindibles de la carrera. Gracias, Cristian. David, ¿te escuchamos? David, o David, perdón. Herrera, David Herrera. Ingeniero, disculpe, mi cámara no quiere dar. Es que tengo que actualizarlo la portátil. Como Ya, está como una... aprovechamos antes que hable David, y mis clases son interactivas. Durante el proceso de la clase, yo voy preguntando a los estudiantes, los voy preguntando a ustedes el criterio, sus opiniones sobre diferentes aspectos. Así que es importante de que ustedes puedan tener sus cámaras y todas las herramientas, por favor, actualizadas y las puedan tener. No me gusta, por no decir otra palabra, de que no funciona mi cámara o mi teléfono se apagó. No hay, ¿verdad? No hay eso, digamos. Ya están 2 años con este sistema y la herramienta principal que tienen ustedes ahorita para el aprendizaje es justamente ya sea su computadora o su teléfono o con lo que estén trabajando, ¿ya? Así que tratemos de tenerlo actualizado, por favor. Te escuchamos, David. Bueno, ingeniero, buenas noches. Mi nombre es David Herrera Choque. La perspectiva que tengo con esta materia es, antes que nada, pasarla y conocer un poco más, porque es como una materia fundamental, yo creo, ¿no? Ya que hablamos que vamos a llevar materiales toda la vida, ¿no? De construcción. Así es una materia fundamental. Coincido. Gracias, David. Diana Leni. Enseguida, ingeniero. Buenas noches, Inge. Mi nombre es Diana Leni Sandoval González. Bueno, lo que espero de la materia, ¿no? Como todos mis compañeros, lo mismo, aprender de la materia mucho. Si hay errores o dudas, corregirlas, ¿no? Y pues lo importante, empaparme al 100 con lo que tenga que ver con la materia, con las enseñanzas, para seguir mi camino en la ingeniería civil y ser una buena profesional. Eso, ingeniero. Perfecto. Gracias. Gracias, Diana. Eduardo Fabián. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo Yo está? soy Eduardo Villagómez y esta materia yo solamente espero aprender de usted lo suficiente para estar seguro de convertirme en un buen profesional. Perfecto. Sí, sí. Elian Mario. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Elian Mario Mancilla Garnica y como dice la materia, ¿no? Es una materia importante en nuestra carrera y espero aprovecharla al 100 y poder aprobar la materia. Se aprueba estudiando. Eric Paul.
Eric Paul. ¿Está en sala, Eric? Eric Paul. No debe ser de esta clase, lo sacamos. Fabio Alejandro. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, como ya habrán dicho la mayoría de mis compañeros, a mí también me gustaría aprender, bueno, más que suficiente, sino para que pueda captar bien todo lo que se ve en la materia y cumplir con cada área y cada especificación que venga a ser tanto de esta y las demás materias para poder llegar a ser un buen profesional en el futuro. Y solo, Sí. bueno, eso. Gracias. Fabio César. Buenas noches, ingeniero. Yo me llamo Fabio César Titichoca Colque y lo que espero de la materia es salir sabiendo, ¿no?, sobre la materia para llegar a ser un buen profesional. Muchísimo. Fiorella. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Fiorella Tejerina y como mis anteriores compañeros han dicho, ¿no? Espero aprender mucho y considero que esta materia es muy importante. Perfecto, muchísimo. Un gusto. Freddy. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Freddy Mechín Cardona Machicado. Espero que su vasto conocimiento se me ha adquirido para tener experiencia y más adelante ser un buen profesional. Y espero que nos siga ayudando aún por más que estemos en un trabajo de ingeniería civil. Así es, esa es la idea, que tengan el conocimiento, ¿no? Gracias, Freddy. Jorge Ricardo. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jorge Ricardo Palaguerra Carrillo y de la materia espero aprender a fondo sobre los materiales de construcción, ya que está muy relacionada con la ingeniería civil, y aprovechar todo el conocimiento que nos transmita. Eso. Sí. Parece bien. José Luis. Buenas noches, ingeniero. Soy José Luis Ramón Salazar. La materia es, digamos, yo lo que he escuchado que es un proyecto que lleva a cualquiera, digamos, como arquitectónico, diseño, así, y tomarle mucha atención a la clase, digamos, y darle mucha ganas, digamos, y eso sería, ingeniero. Perfecto. Le encargo su camarita para la próxima clase, ¿ya? José Lorgio. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? Me presento, mi nombre es José Lorgio Gutiérrez Justiniano y mi perspectiva para esta materia es aprender mucho más, pues, ¿no? Es muy interesante que ya estamos entrando a temas ya que nos van a ayudar en nuestra vida profesional. Entonces, a meterle muchas ganas y poder pasar, pues, muy bien con usted, ingeniero. Esa es la idea, esa es la idea. Gracias. Juan Domingo. Buenas noches, ingeniero. Yo soy Juan Domingo Martínez y tengo una expectativa buena sobre esta materia. Aparte de que aprendamos algo más a fondo de los materiales que vamos a utilizar y descubrir nuevas cosas que se pueden emplear en la materia. Tengo expectativas altas, pero es más que nada curiosidad porque nos vaya a enseñar. En realidad ustedes van a aprender con las investigaciones y con nosotros solo los docentes somos facilitadores, ¿verdad? Gracias. Leonardo.
Buenas noches, ingeniero. Primeramente, soy el estudiante Leonardo Talavera Camacho y bueno, la meta para esta materia es captarlo completamente para aplicarlo en las futuras obras civiles para que sean perfectas. Muy bien. Gracias. María René. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es María René Vázquez Saucedo. Y bueno, para esta materia tengo la mejor de las expectativas. Espero no frustrarme, pero sé que buena capacidad de poder entender se va a poder. Y espero aprender mucho para poderlo hacer con las resoluciones que tengan los próximos años en esta carrera. Perfecto. Gracias. Mario Ariel. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Mario Ariel Zárate Díaz. Bueno, lo que espero de la materia sería, bueno, como dijeron todos mis compañeros, aprender y poder empaparme de los conocimientos que usted nos va a dar durante todo este semestre para ser buenos profesionales. Gracias, Mario. Matías. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Matías Salazar Gutiérrez y estoy con buenas expectativas de la materia y dar el 100% y rendir. Está bien, Mario. Gracias. Mauricio. Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Mauricio Barro Rodríguez y lo que espero de la materia es poder exprimir hasta el más pequeño conocimiento para poder ejercer al máximo mi profesión. Bienísimo. Milton. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Milton Rosell y bueno, lo que yo espero es poder absorber todos sus conocimientos de la materia. Perfecto. Está bien. Natalia. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Natalia Padilla Cruz y mis expectativas para la materia es aprender todo lo necesario y lo que necesite para aplicarlo en mi vida profesional. Perfecto. Bienísimo. Percy, Andrés. Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Percy Andrés Flores Medinaceli y lo que yo espero de esta materia es saber sobre la utilidad de cada material que vamos a aprender en este semestre en su materia y poder llevar a cabo una buena enseñanza en todo este semestre en su materia. Perfecto. Parece muy bien. Sandra López. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Ana López da Silvia y lo que espero de su materia es aprender y adquirir conocimiento, los tipos y fundamentos de la materia. Perfecto. Gracias. Juliana. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Juliana Rocha y a mi perspectiva de la materia, bueno, es aprender al máximo y eso. Perfecto. Gracias, Juliana. ¿Alguien que no haya llamado? ¿Alguien que no haya llamado? Nadie, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quiera acotar algo? ¿Alguien más que quiera comentar alguna duda, alguna pregunta?
antes de que empecemos nuestro primer tema? Perfecto. Bueno, entonces comenzaremos entonces nuestro primer tema. ¿Se mira? Sí, ingeniero. Bueno, el capítulo 1 que vamos a ver lo hemos denominado generalidades. En este capítulo vamos a ver el siguiente temario. Consideraciones, definición de los materiales y clasificación de los materiales. Consideraciones. El estudio de los materiales en construcción ha constituido dentro de lo que es el ser humano el siempre llegar a un feliz término cualquier proyecto de ingeniería o arquitectónico, en todas sus fases, desde su diseño, desde su cálculo estructural, el sistema constructivo, cómo se lo ejecuta, el acabado terminado que tiene y la funcionalidad que tienen estos materiales. Por tanto, se hace importante tomar en cuenta y tomarle la importancia necesaria, al igual que aquellos binomios famosos como forma y materiales, similares a lo que son el continente y contenido, a lo que es el espíritu y la materia. ¿Qué quiere decir esto? La importancia entre lo que es la forma, lo que yo quiero hacer, y su relación con los materiales que voy a utilizar, ¿verdad? Generar aquel elemento que me va a generar las reacciones, que me va a generar el resultado que yo quiero en base a una determinada acción, a una fuerza, al viento, al agua, al peso, a la carga, al golpe, al impacto, al rozamiento, al desgaste. Me va a generar una acción, ¿verdad? Esa es una acción, me va a generar esa acción una reacción. Y esa reacción naturalmente me tiene que generar un resultado. Y el resultado que yo necesito es aquel que me va a determinar las características del material o el material que voy a utilizar para ese elemento, ¿verdad? La consideración del binomio, como dijimos, forma-materia, viene determinado de un análisis, viene determinado o parte, digamos, de la forma en que el artista le genera una forma, le da al elemento un elemento artístico, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos en ingeniería civil, en arquitectura, son elementos artísticos, ¿verdad? Son parte de un arte que tiene naturalmente una forma técnica, que tiene una forma de generar una determinada función. Y naturalmente su concreción es la forma arquitectónica que conocemos, ¿verdad? Es la forma en la que realmente le damos la utilidad y vemos su funcionalidad. Si la forma técnica es solamente unitaria, solamente se enfocaría en la practicidad, ¿verdad? Para lo que fue creada. Le doy un ejemplo, una columna. Cuando yo tengo una columna, la forma técnica o la característica técnica de esa columna está determinada a su utilidad. ¿Para qué quiero la columna? Le voy a poner arriba una losa o le voy a poner un peso, un techo, ¿verdad? Entonces su funcionalidad
Su forma técnica está determinada a las características de funcionalidad que le voy a dar. Tiene que aguantarme peso. Entonces yo tengo que crear y tengo que generar qué elemento o qué material me va a generar esa forma técnica, esa funcionalidad, para que, en este caso hipotético que hemos puesto, me genere la resistencia del peso de un techo. Estamos, ¿no? ¿Me van siguiendo? En cambio, aquello que llamamos la forma artística está relacionada a la satisfacción interior, ¿verdad? Aquello que es intangible, aquel elemento o aquello que es capaz de despertar dentro de lo que es el espíritu humano una sensación, aceptar o recibir un mensaje que el artista, el arquitecto, el ingeniero, el diseñador ha generado para darle la forma, que sea capaz el observador de generar un sentimiento similar a la que vemos en una pintura, al que escuchamos una música, al que vemos una escultura, ¿verdad? Entonces, esa es la forma artística, aquel elemento que genera una satisfacción interior. Volviendo al ejemplo de la columna, si bien una columna para darle su forma técnica puede ser de madera, puede ser de hormigón, puede ser de piedra, puede ser de fierro, puede ser de ladrillo, mampuesto, ¿verdad? Todos esos materiales o esas características técnicas o materiales técnicos me van a generar la resistencia de ese techo, de esa cubierta, ¿verdad? Pero tengo que pensar también en aquella forma artística, aquella característica que el diseño del ingeniero o de que el arquitecto ha generado sobre ese elemento para darle una característica buena. Hablando en el tema sentimental, en el tema de la satisfacción interior. Digamos que escojo una madera como elemento, como material, ¿verdad? ¿Ustedes conocen algún tipo de madera que utilizamos en construcción? De roble, de tajibo, por ejemplo. Roble, Pues, tajibo. ¿Conocen ay, ¿cómo se llama esta madera? Se me fue. ¿El eucalipto? La madera de sí, eucalipto. ¿Conocen el cuchi, con lo que se hacen las barreras en el campo para colocar el alambrado para que el ganado no se vaya? Conocen, ¿verdad? Han debido ver. Entonces, si yo escojo una madera y digo, esta columna, en nuestro caso hipotético que hablamos, la quiero hacer de madera, ¿qué madera utilizaría? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué madera utilizaría? ¿Mm? Una resistente, pues, ingeniero, lo más resistente que Una hay. resistente que me dé características de resistencia, ¿verdad? Entonces puede ser, digamos, tajibo, que es una madera dura, o puede ser cuchi. El cuchi es una madera mucho más dura, aguanta más la intemperie, es mucho más dura, digamos, en el sentido de que no le entra la termita, ¿verdad? Es buena para la intemperie, para que le dé el agua, para que le dé el viento, para que le dé, se seque y se moje y no se pudra, ¿verdad? Por eso se utiliza en el campo, en las tranqueras, y dura 20, 30 años ahí en el monte, digamos, en la tierra, en la intemperie. ¿Cuál colocaría? ¿Un tajibo o un cuchi? ¿Quién me dice? ¿Qué colocó? ¿Un tajibo o un cuchi? Yo creo que cuchi, ingeniero. Ahí entra lo que les decía, lo que es la forma artística. Si esa columna va a estar en mi galería, donde va a estar mi área social de mi vivienda, el cuchi es una madera muy buena, muy dura, muy noble, pero es feísima. O sea, no tiene, es como si la pintaran con una brocha, digamos. La barnizan y es horrible, digamos.
En cambio, el tajibo, el jaspe, cuando se la barniza, es decorativa, es bonita, ¿verdad? Entonces aquí ya primo y conjugo lo que es la forma artística con esa funcionalidad. Escojo, si es una galería donde va a estar mi área social, el tajibo, porque aparte de tener una forma técnica, va a tener una forma artística, ¿verdad? Me va a generar una determinada sensación, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos de que las características del binomio forma y material se tienen que conjugar, ¿verdad? Y se tienen que conjugar ahora en lo que es sin desplazar, perdón, sin desplazar la forma artística de la forma técnica, generar la conjunción de darle al elemento, al material, una utilidad, una satisfacción plena. Una satisfacción que me genere sensibilidad, que me genere resistencia, que me genere todas las características que necesito en ese elemento. Puede ser una columna, puede ser una viga, puede ser un techo, una cerámica, un piso, una puerta, un ropero, etcétera, ¿verdad? Cualquier elemento constructivo que me puede generar las características que yo necesito. Por tanto, en esta forma yo llego a conjugar estos dos elementos, que es la parte funcional, que genera las necesidades de reacción ante una determinada acción, y aquel elemento que le va a dar el elemento arquitectónico, el elemento emocional. Y de esta manera formamos lo que se llama la forma arquitectónica, que da funcionalidad, utilidad, materializa un sentimiento y de un mensaje en cuanto a los volúmenes, a las líneas, y además genera la forma técnica, resistir un techo, generar una reacción a una acción, ¿verdad? Y generamos lo que se llama la construcción, ¿verdad? Naturalmente, dentro de esa forma técnica, no solamente veo el tema, en este caso, de resistencia, o no solamente veo en el tema del bonito y que se vea decorativo, sino también tengo que ver las características a las cuales ese elemento va a estar expuesto, ¿verdad? Y no solamente en una columna, en una viga, en una zapata, que si bien no la veo artísticamente, no tiene mucho peso, pero sí las características de funcionalidad para la cual está esa zapata o ese cimiento o esa platea determinada, pueda generar la funcionalidad en base a un material que yo escoja. Para ello se materializa lo que llamamos la forma arquitectónica. Naturalmente, el ingeniero, el proyectista, el calculista, el arquitecto, tiene que generar y tiene que tener continuamente, estar actualizado con las características de los materiales, tiene que estar actualizado con las características de los nuevos materiales que se están usando, tiene que estar de acuerdo con transmitir ese mensaje socioeconómico, tiene que estar en concordancia con el momento histórico de esa construcción o que la sociedad en ese momento se ha creado, y tiene que generar las mejores posibilidades para que ese elemento pueda generar o pueda tener una aplicación realmente que funcione y que genere un resultado satisfactorio, no solamente artísticamente, sino también técnicamente. Es de ahí que nosotros generamos, en base a esta característica, la necesidad de generar los materiales o las características de los materiales que yo voy a utilizar para un determinado momento. Los conceptos que hemos vertido, los conceptos que hemos comentado, son también válidos en cuanto a los conocimientos y a las características que el profesional tiene que generar en su experiencia, ya sea en un momento histórico determinado o en las características históricas de evolución de los materiales. Las características de evolución de los diferentes materiales que utilizamos en cuanto a su renovación, a su combinación, entonces hace que el ingeniero actual o el ingeniero moderno sea un profesional investigativo, un profesional que esté al día con toda la
actualización en materiales que va a utilizar en su rubro, ¿verdad? O sea, no nos va a interesar tampoco qué se utiliza para la agroindustria, digamos. Nos interesa lo que vamos a hacer: casas, edificios, puentes, vías, carreteras, edificaciones, colegios, escuelas, ¿verdad? Investigativo en nuestro ramo. Es importante generar con ello una constante comunicación, una constante actualización de aquellos elementos que van a generar en el camino las características de utilización de los materiales. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No. Sigamos. Me avisan si se escucha bien, por favor. ¿Se escucha? De materiales de construcción. ¿Por qué debemos estudiar los materiales de construcción? ¿Se escucha bien? Como estudiantes de ingeniería civil, asistentes y trabajadores en construcción, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Primero, obtener los conocimientos técnicos. Pero, ¿qué es conocimiento técnico? Se define como la capacidad de resolver problemas mediante el uso o la adaptación de herramientas humanas con la realidad, es decir, un fin práctico predeterminado. Un ejemplo claro de conocimiento técnico es la tecnología. Segundo, aprender sobre la tecnología de materiales y su aplicación en el mundo, es decir, estudiar, practicar técnicas, desarrollar los materiales de ingeniería y conocer sobre sus procesos industriales y o artesanales a partir de la materia prima. Un ejemplo claro es aprender y mejorar el proceso de fabricación de un ladrillo de acuerdo a la región climatológica. Cuando caminamos al parque o llegamos a casa, podemos observar en el camino las diferentes infraestructuras. ¿Y de qué están hechas? ¿Cómo se construyeron? Pues la respuesta es a partir de materiales de construcción. ¿Y qué es un material de construcción? A lo cual definimos es un cuerpo físico, el cual cumple con diversas propiedades como masa, peso y volumen. Gracias a estos materiales se ha dado un importante crecimiento en el número de edificaciones, por lo cual también podemos definir que son los cuerpos que integran las obras de construcción, cualquiera sea su naturaleza, composición o forma. Además, se sabe que en una obra de construcción intervienen un sinfín de elementos en cada proceso de la construcción y la utilización de estos materiales se realiza de acuerdo a la necesidad, por lo que, para su estudio, existen varias clasificaciones que lo veremos de acuerdo al tipo de material y uso. Tipos de material de construcción. Existe una variedad de tipologías de los materiales de construcción, pero para tu entendimiento lo dividiremos en 5 grupos importantes. 1. Materiales de albañilería. Este grupo se limita en su uso a la albañilería dentro de una infraestructura. Por ejemplo, el tarrajeo, juntas verticales y horizontales en un muro de albañilería. Estos materiales de albañilería podemos dividirlos en aglomerantes, por ejemplo, el yeso, cal, pusolana y portland. Pétreos, por ejemplo, las arenas, gravas y otros materiales pétreos. Morteros y concretos, solo para el uso netamente de la albañilería, ya que como mencionamos anteriormente, juntas y tarrajeos. Productos cerámicos, por ejemplo, el acabado del primer piso de un área habitacional. 2. Madera. Este es un producto conocido mundialmente, construido por un conjunto de tejidos que forma la masa de los troncos de los árboles. Es el material de construcción más ligero, resistente y de fácil trabajo utilizado por el hombre. Su uso es destinado para hacer puertas, pisos, marcos de madera y otros aspectos de la construcción. Además de importantes, da un aspecto de acabado fino clásico. Este material se utiliza para el acabado interno y externo de las infraestructuras. 3. Metales. Estos son objetos compuestos con elementos químicos y buenos conductores de calor y electricidad. Los metales que se emplean en la construcción
deben ser de amplias características, como su fácil obtención, ser moldeables, con cierta característica de resistencia química y física. Entre estos materiales podemos tener al hierro, plomo, cobre, zinc, estaño y aluminio. Los metales pueden aplicarse en la construcción de acuerdo al acero de estructuras, en estribos y aceros de refuerzo. Segundo, al acero en acabados como marcos de madera y puertas. Y por último, como material propio y o único de un proyecto de construcción, como los puentes de acero y los puentes colgantes que hemos visto. 4. Materiales compuestos. Estos son resultados de una mezcla, pero no de una mezcla de postre. Estas mezclas son a partir de materias primas. Ayudan y mejoran las propiedades para su utilización en la construcción. La mezcla puede ser entre materias primas y una de las principales características es que necesitan un apropiado diseño para su uso. Por ejemplo, la mezcla asfáltica sirve como un aglutinante de carreteras y también como un recubrimiento de patios y tejados. Las propiedades más importantes de esta mezcla es la impermeabilidad elástica. 5. Otros tipos de materiales. Estos se pueden utilizar en diversas partes de una infraestructura y o en toda la infraestructura. Por ejemplo, el bambú, según el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, define como un recurso natural renovable y además existe una especie de bambú nativa de los países andinos amazónicos peculiar que sobresale por las propiedades estructurales en sus tallos. Otro material es el adobe, que es un bloque macizo de tierra sin cocer, el cual puede contener paja u otros materiales que mejoren su estabilidad frente a agentes externos. En el Perú es el segundo material más usado en cuanto a la utilización en muros de albañilería, además de estar estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. Otro material que podemos utilizar es el PVC. Su uso se basa netamente en instalaciones eléctricas, de agua y desagüe. Además de estos materiales, podemos mencionar otros para la construcción, como los vidrios, sogas, pinturas, cartones, aceites, barnices y entre otros materiales que de acuerdo a su utilización e importancia podemos verlo dentro de una infraestructura u obra. Si te gustó el de materiales, podemos ver que en base a los conceptos que hemos podido ver en este video introductorio, podemos acentuar la importancia básica de aquellos materiales en construcción en la ciencia constructiva. Naturalmente, los ensayos o los materiales de construcción están validados en base a ensayos que definen sus características, definen su forma de trabajar, definen su reacción ante una acción y generan las características a las cuales el material va a definir y va a generar las diferentes cualidades que pueden tener y de base a esas cualidades generar las acciones o reacciones que va a tener ante una determinada acción. En cuanto a definiciones, podemos definir qué es una materia. ¿Quién me dice qué es una materia? ¿O qué se define como materia? ¿O cómo podemos definir materia? ¿Escucho? Que ocupa, por ejemplo, un volumen que tiene masa. Sí, puede ser. ¿Qué otro concepto más podemos tener de materia? Como el componente principal de todos los cuerpos o materia existente. También. ¿Qué otro concepto más podemos darle a la materia? Que es una sustancia que forma cualquier cuerpo que tenga masa y ocupe un lugar. Sí, exactamente. En realidad, materia es la sustancia de la que cualquier cosa está hecha. Un cuaderno, una puerta, una pared, un lápiz, una viga, una columna.
a una escala macroscópica, ¿verdad? A la cual yo la puedo observar con claridad, ¿verdad? Puedo ver una computadora, puedo ver una puerta, puedo ver una viga, puedo ver un lápiz, ¿verdad? Entonces, materia es la sustancia de la que cualquier cosa está hecha o compuesta, considerada en su escala macroscópica. ¿Y qué es construcción? ¿Qué es construcción? ¿Cuál es el concepto de construcción? Una técnica o arte de la fabricación de infraestructura, edificios, todo eso. De obras y Exacto, ¿verdad? Te escucho, te escucho. Te escucho. Adelante. Crear algo usando la materia de forma. Sí, sí. Construcción, por definición, es el proceso de materialización de una idea o de un proyecto, ¿verdad? Es el proceso por el cual yo voy a generar o voy a hacer voy a generar una idea, ¿verdad? ¿Cómo voy a construir una torta? ¿Cómo voy a construir una viga? ¿Cómo voy a construir una computadora? ¿Cómo voy a construir un escritorio? ¿Verdad? Eso es una construcción. Con estos dos conceptos claros, ¿cómo podemos definir materiales de construcción? ¿Cuál sería su definición? Entonces serían cuerpos o materia física que se emplean para la técnica de edificaciones o obras. Exacto, eso es. Materiales de construcción son los diversos elementos o cuerpos que intervienen en una obra de construcción, cual fuese su naturaleza, natural, elaborada, su composición, su consistencia, líquido, duro, blando, su forma, cuadrado, redondo, cúbico, su función y aplicación y usos a los que fuera a ser destinado. O sea, material de construcción son todos los elementos o cuerpos que intervienen en una construcción, sea una casa, sea un puente, sea una carretera, sea un colegio, sea un pavimento, sea un piso, sin importar su naturaleza, composición o consistencia, en cuanto su forma, función y aplicación sean destinados a un uso determinado. ¿Ya? Está claro, ¿verdad? El concepto de material de construcción. Sí. En cuanto a los materiales son elementos constructivos constituidos por moléculas y a su vez por átomos. Estos elementos, mediante diferentes características de unión, ya sean enlaces iónicos, covalentes, metálicos, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, generan un estado de ese material, ya sea físico, sólido, líquido, gaseoso. En este estado sólido de rigidez o de consolidación, las partículas tienen características que permiten un desplazamiento, que permiten una reacción, que permiten una acción de acuerdo a la acción que se puede determinar, ¿verdad? Esas son las características o propiedades de los materiales que le dan naturalmente aquellas cualidades como su dureza, su durabilidad, su estado de líquido, sólido, gaseoso, su característica de transparencia, su impermeabilidad, etcétera, ¿verdad? Estos estados son lo que se llaman propiedades de los materiales. Son las características que se determinan de un material de acuerdo a sus cualidades o sus características de reacción ante una acción. Naturalmente, la posición que estas moléculas tengan, ya sea en su estado cristalino o en su forma regular
o en su estado amorfo, o en su estado o en su posición aleatoria de partículas, no van a determinar el estado en el que se encuentran, líquido, sólido, gaseoso, etcétera, ¿verdad? Y naturalmente aquellos materiales cristalinos que se encuentran en un solo plano tienen un comportamiento de materiales más similares a lo que es un estado amorfo. Y la posición aleatoria y la disposición en el espacio y su homogeneidad generan los estados de características. Por ejemplo, el desorden en las moléculas generan su estado. Si están desordenados, generan un estado líquido. Y si están totalmente desordenados, ya están en un estado gaseoso. En cambio, si están bien ordenados y acomodados, generan el estado sólido que conocemos. Sus propiedades están directamente relacionadas a esta característica de los materiales, ¿verdad? Y su utilización está generado a las características de uso que se le pueden dar, ¿verdad? Ya sea para su durabilidad, ya sea para su uso, para su impermeabilidad, para sus características de transparencia, etc. Como por ejemplo un vidrio, ¿no? Dentro de lo que son las características básicas de los materiales, se tiene que tener en cuenta algunos puntos importantes. No son los únicos, pero son, digamos, los más importantes. Cuando yo vaya a utilizar un material en una construcción, una de las características más importantes o básicas de los materiales de construcción es que tiene que existir en una cantidad abundante. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener la cantidad suficiente adecuada para que la utilización de ese material en ese elemento estructural o en esa obra o en ese elemento que vaya a utilizar tenga la cantidad suficiente para ser utilizada. Por ejemplo, puedo elegir y decir voy a hacer una viga y mi mejor material que yo he elegido para esta viga es el titanio, ¿verdad? Y voy a hacer toda mi edificación de esta casa o de este edificio puro titanio. Pero si no tengo la cantidad de titanio suficiente ni el presupuesto suficiente para hacer, no me sirve, ¿verdad? No me sirve el material, por más bueno que sea, por más bonito que sea. Entonces tiene que tener una cantidad abundante y naturalmente relacionada al costo. Tengo que tener el costo suficiente para poder generar esa utilidad. Entonces, cuando yo vaya a utilizar un material, además de las características y propiedades que tiene, tengo que tener las características y tengo que generar de que ese material haya o tenga en cantidades suficientes para poder generar ese proyecto. Cuando hablamos de materiales, también es importante hablar de los niveles constructivos. Cuando hablamos de los niveles constructivos, hablamos que los materiales de construcción tienen un proceso de producción, ¿verdad? Ese material de construcción, ya sea básico o después de un proceso, tiene un proceso de construcción. Y esos generan un componente. Esos componentes generan un elemento constructivo. Por ejemplo, material de construcción, la madera. La madera tiene una producción, una forma de producir esa madera para generar un componente. Tengo que aserrarla en los tamaños necesarios para generar un componente, una viga, ¿verdad? O un tablón. Cuando uno varios tablones, voy a generar un elemento constructivo, una viga o una columna. Y esa viga y ese elemento, esa columna va a generar o es parte de un sistema constructivo, ¿verdad? Un sistema de la estructura de una vivienda, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces los niveles constructivos van seguidos o van en una secuela de actividades, una secuencia de procedimientos que me determinan desde sus características hasta un elemento o un sistema constructivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar, complementar?
Veamos un poquito la historia de los materiales de construcción. Para poder entender más fácil el tema, nos ubicamos en la línea de tiempo universal, iniciando con los materiales de la prehistoria, donde los primeros materiales de construcción fueron la piedra, ramas y pieles de animales, como se ve en las imágenes. Con el crecimiento de la población y la necesidad de facilitar la construcción de viviendas, mezclan la tierra con otros materiales, como la cal, agua y arena, para crear el adobe y ladrillos, los cuales facilitaron la construcción de viviendas urbanas. Empezando con la historia de los materiales en la Edad Antigua, donde predominan las grandes civilizaciones, como Grecia, Roma, Egipto, entre otros. En Grecia tenemos el Partenón, que fue construida completamente a base de mármol por ser moldeable y utilizaban la madera para el recubrimiento. En Roma se construyó el Coliseo Romano. Es aquí donde se da inicio a la creación del mortero, que constituye básicamente de la mezcla de la cal, arena y fragmentos de piedra. Y por último, las pirámides de Egipto, que fueron hechas de adobe y piedra tallada. Con la caída del Imperio Romano inicia la Edad Media, donde se produce una gran evolución de las técnicas en la elaboración de materiales en esta época, ya que continúan trabajando con la piedra finamente tallada, así como la argamasa, que era la combinación de arena, cal, agua, que se utiliza para unir las rocas entre sí. En esta época, los materiales más utilizados era la madera, materiales cerámicos como el azulejo, piedras labradas, mármol, yeso y pintura. También utilizaban hormigón y ladrillos de barro cocido, y ya finalizando la Edad Media, la etapa gótica, utilizaban el vidrio para la construcción de catedrales. En la Edad Moderna continúan con los mismos materiales de la Edad Media, con mejoras en la utilidad de la madera en armazones de la primera planta. Materiales de la Edad Contemporánea. El hierro sirve para obtener acero y aluminio, ya que el uso del hierro permitió abrir grandes recintos acristalados, como estaciones y mercados. En la edad donde el acero toma gran importancia en la construcción. Fundición. El proceso de producción de piezas metálicas a través del vertido del hierro calado a una aleación fundida sobre un molde hueco. En una aleación de hierro y carbono realizado en altos hornos, resulta más económico que el hierro. Cemento. Es un aglomerante que permite crear una pasta capaz de unir piezas y elementos constructivos. Es una mezcla de caliza y arcilla. Hormigón armado. Se trata de un hormigón realizado con cemento Portland, hierro y áridos. Cristal, que abre el paso de la luz hacia los grandes espacios. Es así como podemos observar en la gran evolución de los materiales de construcción, que hoy en día, a partir del inicio del hombre, que ha venido evolucionando junto a las necesidades del hombre y la demografía en las grandes civilizaciones a lo largo de la historia.
De igual manera, es importante que podamos ver, si bien en el video introductorio podemos ver a grosso modo la evolución de los materiales de construcción, históricamente los materiales de construcción han ido, digamos, compitiendo entre sí, generando con ellos diferentes características a través de... Hola, mi nombre es David García Noguera, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación vamos a hablar de la evolución histórica de los materiales. Vamos a distinguir en esta evolución entre los 4 principales tipos de materiales: materiales metálicos, poliméricos, compuestos y cerámicos. Para finalizar, hablaremos de las tendencias actuales en el mundo de los materiales. Podemos observar en este gráfico cómo en el eje de las X tenemos una línea de tiempo que abarca prácticamente la historia del hombre, desde el 1000 a.C. hasta un futuro no muy lejano, el año 2020. Y en el eje de las Y tenemos, digamos, la importancia relativa, de esta forma el peso específico de cada uno de los grupos de materiales que en este gráfico vamos a introducir. En primer lugar hablaremos de los metales. Metales podemos observar aquí que tiene una tendencia del año 10.000 a mitad del siglo pasado ascendente en cuanto a peso. A medida que fueron mejorando las técnicas de afino, los metales se hicieron más importantes, alcanzando un máximo a mitad del siglo pasado, coincidiendo con la serie de guerras que hubo aquí, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que era necesaria o era bastante solicitada el metal para el mundo armamentístico. Bien, si hacemos un repaso a esta evolución, podemos ver que en el 10.000 a.C. tan solo teníamos metales preciosos a nuestra disposición: oro, plata, que eran los únicos que se encontraban en la naturaleza en estado desoxidado. A medida que las técnicas evolucionaron, técnicas de afino, se empezó a trabajar con el cobre, sobre todo para la construcción de herramientas rudimentarias. Hablamos de 5.000 a.C., en la época de los egipcios. A continuación, se empezó a trabajar con relaciones de cobre, como el bronce, y a continuación con el hierro, dando lugar, la importancia de los materiales en esta época y su tecnología, a la edad del bronce o la del hierro. Más adelante, a mitad del siglo XVI, aparecieron las fundiciones, una aleación de hierro, un mayor contenido en carbono. Para continuar, aparecieron en el siglo XIX, aparecieron los aceros, que son unos metal con mayor resistencia mecánica que las fundiciones. Más adelante, aparecieron los aceros aliados, para después, a mitad del primer cuarto del siglo XX, aparecen las aleaciones ligeras, aleaciones de aluminio, de metales ligeros, de baja densidad. Superaleaciones, aleaciones base cobalto, base níquel. Aleaciones de titanio, de circonio. Tenemos una imagen, por ejemplo, de una prótesis dental, de una aleación de titanio-níquel. El mundo de los metales, a partir de la década de los 60, disminuyó de peso específico no por una disminución en su producción, sino por un aumento en la producción del resto de tipos de materiales que a continuación veremos. En la actualidad, pues podemos hablar en el mundo de los metales de aleaciones titanio-níquel, aleaciones base dual, aceros microaleados, nuevas superaleaciones de cobalto, materiales vítreos, metales amorfos. El segundo de los grupos de materiales que vamos a englobar, que vamos a meter dentro de este gráfico, es el de los polímeros. Para mí tiene una evolución partiendo de edad de 1000 a.C., una importancia bastante mayor, y a medida que evolucionó la historia del hombre, ha ido perdiendo importancia. Si bien podemos ver cómo remontan a partir de la década de los 80 un poco el peso que adquirieron en edades tempranas. Para empezar, en el 1000 a.C. disponíamos simplemente de pieles y fibras. Entonces aparecieron las colas, que provenían principalmente de la pezuña de burro. En el siglo XVI y siglo XVII empezó a utilizarse el caucho natural que provenía de una planta, la Hevea brasilensis. Más adelante, de forma accidental, Charles Goodyear descubrió el caucho vulcanizado, que era introduciendo azufre en el caucho. El caucho vulcanizado lo utilizamos en los neumáticos. También, en 1909, se sintetizó por primera vez el primer polímero sintético, que es la baquelita.
A continuación, esta escalada de polímeros sintéticos dio lugar a la aparición del nylon, que todos utilizamos para cuerdas, el polietileno, para envases, para bolsas, el policarbonato, que es la base del CD, el sustrato del CD, el metacrilato, utiliza mucho en el sector mobiliario, poliestireno, todo lo que es cubertería de plástico, vasos, platos, polipropileno, conocido como Tupperware, también se fabrica el polipropileno, la resina epoxi, el poliéster, también todos conocemos. Para después, estos plásticos que podemos llamar plásticos comunes, dieron lugar a plásticos de mayores prestaciones. En un primer modo, a plásticos polímeros de un alto módulo de elasticidad, porque era una de las carencias de este tipo de material. Y más adelante, a polímeros de altas temperaturas. Estos nuevos avances en el mundo de los polímeros han dado lugar a ese incremento de peso específico de los polímeros con respecto a otros materiales. El tercer grupo de materiales que vamos a incluir aquí en este gráfico es el de los materiales compuestos. Bien, en un primer lugar, podemos observar también cómo en edad temprana tenía una cierta importancia, pero a mitad del siglo pasado carecieron prácticamente de todo peso específico en comparación con los metales o con los polímeros. Para después, a partir de la década de los 70-80, volver a retomar, bueno, con la aparición de nuevos materiales compuestos que ahora vemos. De esta forma, si hacemos este análisis temporal, el día antes de Cristo teníamos la madera. La madera es un material compuesto de fibra lignina, el adobe compuesto de arcilla y fibras. Más adelante dio lugar a la aparición del papel como sustitutorio del papiro de pergamino, papiro egipcio y pergamino romano. Otro material compuesto importante fue el hormigón armado, combinación de hormigón y estructura de metal. El cermet apareció ya, hablamos del siglo XX, década de los 60, una mezcla de metal y cerámico. Y para posteriormente la aparición de los materiales compuestos que ahora están más conocidos en la actualidad, que es la fibra de vidrio, para hacer piscinas, la fibra de carbono, como el chasis de esta motocicleta, la fibra de Kevlar con el casco de la ONU, chalecos antibalas. También está ahora investigando el tema de compuestos de matriz metálica, compuestos de cerámicos, como los que engloban lo que es el frontal del transbordador espacial. Y ya para finalizar, vamos a incluir dentro de este gráfico el último de los materiales, que es el de los materiales cerámicos. También vemos cómo han ido perdiendo importancia de 1000 a.C. a la mitad del siglo pasado, cuando los metales sean los dueños y señores, a volver a adquirir importancia a mitad del siglo pasado a la actualidad. En un principio podemos hablar simplemente de la piedra, del sílex, la piedra como elemento constructor principal, el sílex para la fabricación de herramientas. Más adelante apareció el vidrio, el cemento, los cerámicos refractarios soporten altas temperaturas, el descubrimiento de cemento Portland, la sílice fundida, las pirocerámicas, las cerámicas tenaces que soporten impactos, como último avance dentro de este mundo de los cerámicos. En definitiva, podemos observar cómo la evolución de los materiales ha ido sujeta a cambios históricos importantes, pero la tendencia actual es como podemos observar, a dejar de, en cierta forma, a conseguir propiedades de los materiales que hagan que todos se homogenicen en cuanto a peso específico. Las tendencias actuales las podemos resumir en varios puntos. En primer lugar, una disminución de coste energético, una reducción de peso también, bajas densidades, los polímeros, un incremento de la resistencia. Estará buscando incrementar resistencias con materiales ya conocidos o con materiales compuestos. Una reducción de la contaminación. Todos somos sensibles a este tipo de fenómeno. El tema de la biodegradabilidad, sobre todo lo competente a los materiales poliméricos. En resumen, hemos visto que los materiales han evolucionado a lo largo de la historia, que los metales, fruto de la revolución industrial y de enfrentamientos bélicos, han crecido de forma notable a mitad del siglo pasado,
que los materiales opuestos resurgieron en consecuencia de la aparición de nuevos materiales y que la tendencia actual es el equilibrio entre los diferentes tipos de materiales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte no hay. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, hoy día por ser nuestra primera clase, la vamos a acabar aquí y vamos a continuar el próximo miércoles a la misma horita. Está bien, Inge. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Acuérdense que ya tienen tareas pendientes, ¿no? No se atrasen. Está bien, Inge. Que descanse bien, ingeniero. Hasta luego. Igualmente, que les vaya bien.